Muy buenas tardes, Andrea. Me alegra enormemente saludarla. Quiero empezar por agradecer a la Junta Directiva de Camacol por esta invitación, a su presidente, el doctor Carlos Arango, que se conecta desde Anapoima, a su primer vicepresidente, el doctor Carlos Mario Gaviria, que se conecta desde Medellín, a su segundo vicepresidente, el doctor Felipe Calderón, que se conecta desde Palestina, en el hermoso departamento de Caldas, todos los miembros de la Junta Directiva, a su presidenta ejecutiva, a la doctora Sandra Forero, presidente también del Consejo Gremial Nacional, a todo el equipo de Camacol, a Edwin, a Natalia, que está en licencia de maternidad y le enviamos desde aquí un abrazo, a Mario, a Stephanie, a todos los más de 50 colaboradores de Camacol Nacional, un fuerte abrazo y un agradecimiento por extendernos esta invitación. Y quiero, por supuesto, saludar con particular entusiasmo a las más de 2.000 personas que a esta hora nos siguen en esta sesión previa a la clausura, que estará en cabeza de la doctora Sandra y del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Este es un congreso atípico. Es la primera vez en 63 años que este congreso se hace de manera plenamente digital. Hace parte de todas las cosas que hemos tenido que redefinir por cuenta del COVID. Pero déjenme decirles una cosa para comenzar. Aunque uno de los elementos centrales, de las recomendaciones centrales, de los grandes cambios que trajo consigo esta pandemia fue justamente el del distanciamiento social, yo me siento más cerca que nunca a este sector, me siento más cerca que nunca a este gremio. Aunque también es cierto que a lo largo y ancho de la geografía mundial, buena parte de los planes de negocio y desde el punto de vista operativo hemos visto todo tipo de limitaciones que llevan a reducir la escala, a racionalizarla. En este sector, una vez superemos la coyuntura de la pandemia, seremos mucho más grandes. Aunque es indudable que al igual que el resto de sectores de la economía nos hemos visto golpeados por esta situación y por esta emergencia, no me cabe la menor duda que saldremos fortalecidos. Yo he estado trabajando intensamente en esta presentación, hemos tenido varias versiones de la misma porque hemos discutido intensamente con el equipo de trabajo, con el viceministro Ruiz, qué es lo que deberíamos mostrarle hoy, que es el día 773 de ejercicio de gobierno. Hoy que estamos en el segundo tiempo, en la segunda mitad del gobierno del presidente Iván Duque. Y lo que yo creo que es más importante compartir con ustedes durante los próximos minutos es nuestra hoja de ruta de cómo vamos a cerrar de aquí al 2022. Las cartas están destapadas. Nosotros desde que comenzamos el gobierno centramos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo cuál sería justamente ese vehículo, cuál sería nuestra carta de navegación durante estos 4 años de trabajo. Y quiero decirles que aunque buena parte del mundo corporativo y buena parte de los gobiernos han tenido que redefinir sus metas a la luz de esta emergencia, ninguna, escúchenme bien, ninguna de las metas que nosotros nos trazamos en el sector vivienda, en el Plan Nacional de Desarrollo, la vamos a corregir a la baja. Por el contrario, algunas de ellas las vamos a profundizar y activaremos otra serie de instrumentos que nos permitan llegar todavía más lejos. Por eso, la de hoy es la oportunidad para justamente señalar y refrendar cuál va a ser ese camino que recorreremos desde aquí hasta el 2022. Por eso he llamado a esta presentación el legado del sector vivienda en el gobierno del presidente Iván Duque, no el legado de este ministerio. ¿Cuál es el legado que como sector tendremos de aquí al 2022? Lo primero que quiero decirles es que la próxima semana estamos de cumpleaños. Viernes de la próxima semana este ministerio va a estar cumpliendo 9 años. 9 añitos. Es un ministerio muy joven. Antes que se creara el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Ciencia, era el más joven de los ministerios del gobierno nacional, la más joven de las carteras del gabinete. Y buena parte de lo que hemos logrado hacer durante estos 2 años es el producto, el resultado de todo un aprendizaje institucional que se ha venido construyendo a través del tiempo. Yo no me voy a remontar a lo que fue el Ministerio de Desarrollo Económico en los 80, no voy a hablar del Instituto de Crédito Territorial, no voy a hablar del INURBE, no voy a hablar del Ministerio de Desarrollo en los 90. Yo voy a empezar hablando de Juan Lozano,
del ministro Juan Lozano, ministro entonces de Ambiente y de Vivienda del 2006 al 2009. Juan Lozano hizo muchas cosas importantes, pero hay en particular tres por las que siempre será recordado. La primera de ellas, él fue el que estructuró el primero de los FRECH. La segunda, Juan Lozano recibió un presupuesto de inversión en vivienda de algo más de 100.000 millones de pesos y logró dejarlo por encima de los 600.000. Fue el primer ministro que le dedicó a la vivienda más de $500 millones de pesos. Digamos que ese gran avance desde el punto de vista presupuestal fue una suerte de preámbulo para lo que sería posteriormente un ministerio independiente. Tercera cosa por la que será recordado Juan Lozano, que sigue vigente el día de hoy: los porcentajes mínimos para la construcción de vivienda. Hoy tenemos porcentajes mínimos para la construcción de vivienda de interés prioritario del orden del 20%, con algunas particularidades dependiendo de la entidad territorial, pero en aquel entonces el primer ejercicio que lo planteó el ministro Lozano era un 15% para vivienda de interés prioritario, 25% para vivienda de interés social, y en ese momento se convirtió en un gran impulso para la oferta de vivienda para los segmentos de más bajo valor. Le recibiría justamente ese testimonio Carlos Costa. Carlos Costa fue el encargado de ejecutar el primer FRECH. Pero no solamente eso, en un año y medio que el ministro Costa estuvo al frente de esta cartera, logró sacar adelante, y esta cifra es impresionante, 5 decretos en un año y medio y casi 10 disposiciones normativas que reglaron el proceso de licenciamiento de construcción. Las licencias de construcción en Colombia, queridos colegas, tal como la conocemos, es una herencia del trabajo de Carlos Costa. Pero no solamente eso, el primer ejercicio de la historia de este país de aproximarse al déficit cualitativo de vivienda desde esta cartera lo hizo Carlos Costa. ¿Cómo? Activando el mecanismo de garantías del Fondo Nacional de Garantías para los créditos de mejoramiento. Si se quiere, el gran antecedente que tenemos para lo que sería en un futuro el programa Casa Digna, Vida Digna, aunque el instrumento no es precisamente el de crédito, digamos, es justamente lo que logró hacer también el ministro Costa. De allí pasamos a Beatriz Uribe. Beatriz Uribe fue la primera ministra de Vivienda, la primera persona en ejercer en este ministerio independiente. Hizo muchas cosas la doctora Beatriz. La doctora Beatriz no solamente se encargó de la estructura de este nuevo equipo de trabajo, la doctora Beatriz se encargó también de establecer los contratos de fiducia que son hoy el corazón de Fonvivienda. Nosotros no nos imaginamos una manera distinta de operar en Fonvivienda. Pues bien, ese es un legado de la gestión de Beatriz Uribe. Algo similar que nos queda en los días de hoy es que acabó el arbitraje entre las figuras de financiamiento. Antes los subsidios estaban solamente reglados para créditos hipotecarios, no para el leasing habitacional. Ella habilitó créditos de vivienda con leasing habitacional. A través del leasing habitacional también la figura del subsidio de vivienda. Y no solamente recordada por eso. Yo me acuerdo cuando empezamos en el gobierno, ella trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, vino a una reunión y salían de manera masiva todos los trabajadores, todos los colaboradores del ministerio a tomarse foto con ella y a darle un fuerte abrazo. Ese recuerdo que tiene el equipo del Ministerio de Vivienda de su estilo de liderazgo también hace parte de este legado. Luego vendría en el año 2012 Germán Vargas Lleras, ese ministro que fue inmortalizado por varias de sus realizaciones. Tal vez la que más se recuerda es el establecimiento de los programas de vivienda gratuita y VIPA. El gran padre de la vivienda gratuita en Colombia y de la VIPA es Germán Vargas Lleras, pero no solamente eso, logró sacar adelante una ley de vivienda y algo que yo insisto permanentemente, que es un gran activo de este ministerio desde lo institucional, es que logró sacar adelante el ministro Vargas los contratos llave en mano. En un sector de infraestructura se acabaron los anticipos y de la mano de la terminación de los anticipos y ese nuevo esquema de pago exclusivo a los proyectos terminados se redujeron por completo, se llevaron a cero la pérdida de recursos primero y segundo las investigaciones por la ejecución presupuestal. Ese gran avance le ha servido a todos los ministros posteriormente para emular eso que indiscutiblemente es una buena práctica desde el punto de vista incluso de competencia, pero también desde el punto de vista de transparencia. Después de Germán Vargas Lleras tuvimos a Luis Felipe Henao, la única persona que llegó a ser ministro habiendo sido previamente viceministro 2 veces además.
Fue viceministro con Germán Vargas Lleras, fue viceministro con Juan Lozano, y Luis Felipe Henao, siendo una persona muy joven cuando asumió el ministerio, era tal vez el que más experiencia específica tenía en esta cartera, 2 veces viceministro, y se convirtió en la persona que más tiempo ha durado como ministro de Vivienda de Colombia. Luis Felipe Henao también se inmortalizó por ser el padre de los programas ABC de ahorro, bono y crédito en Colombia. Luis Felipe Henao trajo el mecanismo favorito, el mecanismo estrella del mundo emergente para atacar el déficit cuantitativo de vivienda a través del programa Mi Casa Ya, programa que se queda a través de los tiempos, programa que llegó a quedarse independientemente del gobierno que esté en ejercicio. También Luis Felipe Henao insistió en la importancia de los equipamientos, en la importancia del acompañamiento social, y diseñó, junto con Mauricio Cárdenas, el primer ejercicio de FRECH contracíclico Novis en el PIPE 1 y el PIPE 2, que es, diría yo, el gran antecedente del ejercicio contracíclico que nosotros hemos planteado, al que haremos referencia también en los próximos minutos. Elsa Noguera, la madre de la segunda generación de vivienda gratuita, fue además la que expidió la ley de vivienda segura, y como si fuera poco, Elsa Noguera también mejoró la focalización de Mi Casa Ya, llevándolo no solamente de 2 a 4 salarios mínimos, sino también de 0 a 2 salarios mínimos. Su trabajo sería continuado por Jaime Pumarejo, que se encargó de modificar normativamente el FRECH Novis, que para nosotros también es un antecedente muy valioso, porque lo subió de 335 a 435 salarios mínimos como el valor máximo de la vivienda, una decisión desde el punto de vista táctica muy afortunada, porque permitió atacar un sector donde se acumulaban de manera masiva inventarios, y continuó con la profundización de Mi Casa Ya y ejecutando estos programas de vivienda gratuita. Y finalmente, mi antecesor Camilo Sánchez hizo varias cosas también que son muy importantes de destacar. Se encargó de nivelar los montos entre los subsidios de las cajas de compensación y del Ministerio de Vivienda. Un trabajo de este gobierno, que ha sido la concurrencia de subsidios, ha estado enfocada en tratar de eliminar todo tipo de arbitraje desde el punto de vista paramétrico entre los subsidios de las cajas y los subsidios del gobierno, que no compitan y que de hecho se puedan sumar. El gran antecedente fue el trabajo de Camilo Sánchez, que eliminó el más grande de los arbitrajes, que es el del parámetro del monto. Entonces se unificaron esos montos. Aparte de eso, era famoso por insistir la necesidad de hacer ciudades entre ciudades, avanzó mucho más en los equipamientos sociales y también profundizó nuestro programa de Mi Casa Ya. Con todo este repaso que les he hecho, lo que les quiero decir es que cuando nosotros llegamos al gobierno nacional, nos encontramos una política de vivienda que estaba consolidada en varias cosas, en la realidad de sus principios desde lo filosófico, pero también estaba consolidada desde el punto de vista instrumental. Lo primero, una política de vivienda que llevaba de manera exitosa un tránsito desde la oferta a la demanda. Lo segundo, ya se volvió un prerequisito, no era optativo la incorporación de los equipamientos sociales dentro de la apuesta de construcción de ciudades. Se trabajaba a través de los contratos de fiducia y los pagos se hacen llave en mano. Entonces, desde el punto de vista de filosofía, desde el punto de vista instrumental, teníamos bastante claro cuál era la forma en la que debíamos trabajar, no solamente desde la administración pública, sino en nuestra relación justamente con ustedes, con los empresarios, con los grandes actores de toda la cadena. Ese testimonio que recibimos nosotros es, si se quiere, el punto de partida para lo que sería entonces el trabajo durante estos años. Y yo lo que les quiero compartir en la presentación de hoy, como se los dije en mi reflexión introductoria, es cuál consideramos nosotros que va a ser el legado de este sector durante el gobierno del presidente Iván Duque, y ese legado va a estar dado en 5 dimensiones. Hay 5 elementos en los que vamos a terminar de destapar las cartas. Esos 5 elementos son los que van a marcar el avance de este sector durante este gobierno. Primero de esos elementos, durante este gobierno nos obsesionamos con la progresividad. Durante este gobierno este sector da un paso adelante de manera decidida y enérgica en materia de progresividad. Existen 3 tipos de distribuciones desde el punto de vista teórico, más que eso desde el punto de vista estadístico, en términos de la asignación de los subsidios. La primera de ellas, que está concentrada a la derecha, dicen en estadística que es sesgada a la izquierda, son planteamientos moderadamente progresivos. No los llamo yo regresivos porque estamos hablando de un espectro de beneficiarios que en cualquier caso está entre los 2 y los 4 salarios mínimos.
La segunda, que parece una campana, es una distribución normal donde buena parte de los beneficiarios está en el nivel medio de distribución de ingresos. Ahí digamos que es un planteamiento progresivo. Pero hay uno que es todavía más interesante, que es un planteamiento intensamente progresivo, donde los datos están concentrados hacia la izquierda, como dirían los estadísticos, sesgado a la derecha, lo que quiere decir en la práctica que quienes se benefician más que proporcional de los recursos y los programas de vivienda son las familias que tienen un nivel de ingreso más bajito. Esto fue lo que nosotros recibimos. Nosotros recibimos una distribución entre normal y sesgada a la izquierda, más o menos concentrada a la derecha, no porque estuviera mal, no porque estuviera mal. Ojo con esto, porque hace parte del desarrollo normal de este tipo de programas, donde como el mecanismo además se da a través de mercado, buena parte de los créditos bancarios se les empieza a dar a las familias que tienen la mayor probabilidad de aprobación justamente de estas operaciones crediticias. Entonces el grueso de los subsidios se quedaron en familias de más de 2 salarios mínimos. Solamente el 26% de los subsidios estaban en familias de menos de 2 salarios mínimos. ¿Qué hicimos ante eso? Activar 3 instrumentos. Instrumento número 1, la concurrencia de subsidios con las cajas. Instrumento número 2, la cofinanciación de las entidades territoriales. Instrumento número 3, los subsidios a la novis con un planteamiento distinto a los puntos de tasa y más bien con un planteamiento fijo. Primero de ellos, habilitamos concurrencia de subsidio con las cajas. En la tarde de hoy llegaremos al subsidio concurrente número 7.000. 7.000 subsidios es más de los subsidios que se entregaron en toda Colombia en el año 2016, de cualquier naturaleza. Arrancó nuevamente lento en el último trimestre del año pasado, pero miren qué interesante la dinámica de expansión durante la pandemia. El subsidio concurrente reverdeció justamente en el marco del COVID, en el marco de la pandemia. Tal como lo decía mi colega Luis Alberto Rodríguez, el director del DNP, a la luz de la pandemia ha habido algunos cambios que se han dado también desde el punto de vista de mercado. Pasamos de tener 19 a 31 a 68 subsidios concurrentes diarios, una cifra impresionante. Se entregan más subsidios concurrentes diarios. En el último trimestre se entregan más que subsidios de cualquier naturaleza a comienzos del 2018. Y eso es lo que nos ha permitido que esta iniciativa, que es relativamente nueva, ya esté llegando a su beneficiario número 7.000 en 26 departamentos. Segundo, habilitamos la cofinanciación con entidades territoriales. Cuando llegamos ya había un precedente que vale la pena agradecérselo a Guillermo Herrera. Guillermo Herrera es el secretario de Hábitat de Bogotá y existía la posibilidad de complementar los subsidios de la nación con un sobresubsidio de parte de Bogotá. Esa buena práctica hemos tratado de extenderla. Ya la tenemos con siete entidades territoriales que nos van a permitir que en 26.000 subsidios estemos entregando más de los parámetros de Mi Casa Ya. Y eso, en la práctica, permite que en algunas de estas entidades territoriales lleguemos a dar hasta 66 salarios mínimos de cuota inicial, de ayuda a la cuota inicial, lo que ayuda a cubrir más del 70% de una vivienda de interés prioritario. Entonces, digamos que un nuevo instrumento en procura de la equidad es que hemos sumado esfuerzos con las entidades territoriales para ponerle un poco más de plata a aquellos que están entre 0 y 2 salarios mínimos con el esfuerzo de los gobiernos subnacionales y del gobierno nacional. Tercero de los elementos, y en este quiero ser sumamente ilustrativo, el cambio paramétrico en los subsidios novis. Esta gráfica a mí me encanta. Esta gráfica me fascina. ¿Por qué? Porque aunque decir que les vamos a dar 439.000 pesos a todos los colombianos, independientemente de su nivel de ingreso, parece la más trivial de las especificaciones de política, lo cierto es que es, creo yo, la técnicamente más acertada. ¿Por qué? Porque aquí estoy comparando en líneas blancas lo que recibiría una familia con el anterior planteamiento de Fresh Novis, que hacía referencia a puntos de tasa de interés si la vivienda costara 176 millones, 294 millones, 351 millones y 381 millones. Y quiero que se den cuenta en esas líneas blancas que como es apenas natural, cuando uno habla de puntos de tasa, las viviendas más alto valor están recibiendo muchísimo más recursos del bolsillo de los colombianos. Es decir, es un planteamiento por definición, por génesis, por construcción regresivo. Por el contrario, cuando nosotros establecemos un valor de 439.000 pesos para todas las familias colombianas, independientemente del valor de la vivienda, eso lo que nos permite es que en proporción a lo que tienen que pagar mes a mes, nosotros estemos ayudando de manera mucho más intensa a los que compran los apartamentos más baratos. Este nuevo planteamiento del Fresh tiene dos premisas. El primero,
Comparado con los puntos de tasa, a todos los colombianos le vamos a dar un poquito más de recursos. Incluso en el segmento más alto, ahí está multiplicado por 1.05. Eso quiere decir que vamos a entregar un 5% más de recursos. Pero quiero que se den cuenta que en el segmento más bajo, una familia que compra un apartamento de 176 millones de pesos, con este planteamiento va a recibir un 230% más recursos de los que recibiría si estuviéramos pagando simplemente a la tasa. Este planteamiento del pago de un monto fijo no solamente es muchísimo más poderoso desde el punto de vista de comunicación, más sencillo de entender para las familias colombianas que no tienen que hacer un contrafactual de lo que hubiera sido la tasa en ausencia del subsidio menos lo que me están cobrando ahorita, el minuendo de esa resta es una variable no observable. Ahora todo es observable, 439.000 pesos todos los meses que van a ayudar más que proporcionalmente a los que compren vivienda de más bajo valor. Esa también es una apuesta por la progresividad. La consecuencia de esto, miren cómo es el histograma nuestro. Es un histograma absolutamente concentrado en la izquierda. Es un histograma sesgado a la derecha. Es un histograma donde el 65% de los beneficiarios de los subsidios ganan menos de 2 salarios mínimos. No me cabe la menor duda que el planteamiento de política que aquí está evidenciado es más progresivo y que si hablamos de legados, este se convierte en el primero de los legados de este sector durante este periodo de tiempo. Y es que justamente sigamos invirtiendo más que proporcional en aquellos sectores con menor nivel de ingreso. ¿Para dónde vamos? El 65 luce muy bien, invierte la matriz, más que eso. Luce muy bien, pero queremos que sea el 70%. Nuestra meta es que después de implementados los 200.000 subsidios, incluso con ellos, el 70% de las ayudas de este gobierno se concentre en las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Segundo de nuestros legados, la segunda gran huella que este sector deja de aquí al 2022, debe dejar de aquí al 2022. Este es un periodo de tiempo asociado a un gobierno en el que se vende por primera vez en la historia de Colombia más de 500.000 de unidades BIS. Más de 500.000 de unidades BIS. Nunca antes se había vendido 500.000 de viviendas de interés social en un periodo de gobierno. Aquí se comercializarán más de 500.000. Miremos este gráfico. Del 2000 al 2013, incluyendo el 2013, estamos hablando de una venta mensual de 61.000 unidades. Perdón. Esto es promedio anual. ¿Qué pasa con ustedes? El promedio anual de ventas no pasaba las 70.000 unidades hasta el 2013. Esa era nuestra escala de producción. Menos de 70.000 unidades. Nuestro país dio un gran salto entre el 13 y el 14, pasando de vender menos de 70.000 a vender cerca de 100.000 unidades. El primer gran salto desde el punto de vista cuantitativo en escala lo tuvimos entre el 13 y el 14, 15, 16, 17, donde subimos más de un 50% para acercarnos a las 100.000 unidades, que son un montón. Nosotros queremos que se vendan más de 100.000 para llegar a 500.000 en un cuatrenio. Llegar a más de 500.000 en un cuatrenio significa vender más de 125.000 al año. Y para vender más de 125.000 al año, nosotros activamos 3 instrumentos. El primero de ellos, aumentamos el ritmo de asignación de subsidios. Esas 2 variables van para el mismo lado. Donde va el ritmo de subsidios, va el ritmo de ventas. Lo segundo, modificamos el tope. Uno de los grandes planteamientos que hizo Camacol durante la campaña presidencial, la importancia de redefinir los topes de vivienda de interés social y prioritario. Y lo tercero, concentrarnos en unos proyectos de altísimo impacto que nos permitían, por lo tanto, viabilizar nuevas construcciones, nuevas edificaciones, nuevos lanzamientos y nuevas ventas a la postre. Lo primero, el ritmo de asignación de subsidios. Esta es la evolución de subsidios a través del tiempo entre el 2015 y el 2020, subsidios mensuales. Este país en el 2015 entregaba 500 subsidios mensuales, algo más. En el 2017 ya pasó de 1.000. En el 2018 pasó de 2.000. En el 2020, a pesar de la pandemia, estamos pasando de 3.000. Estamos pasando de 3.000. El ritmo de asignación de subsidios este año, el más complejo de toda nuestra generación, desde el punto de vista económico, es casi 3 veces el 2017.
Hemos entregado 76.000 subsidios, 2 de cada 3 subsidios entregados en el programa Mi Casa Ya se han entregado en estos 773 días de ejercicio de gobierno, y más subsidios indiscutiblemente es más ventas. Segundo, modificamos los topes. Miren qué interesante esta gráfica. Antes, hicimos 2 periodos además perfectamente comparables. Antes de modificar los topes, se estaban lanzando 872 viviendas de interés prioritario. Ese era nuestro promedio mensual en un periodo comparable, 872. Después, esa cifra llegó a 1.336. No duplicamos, pero sí creció en más de un 50% el lanzamiento de vivienda de interés prioritario una vez modificado el tope. No cabe duda que la modificación del tope permitió que en Colombia renaciera la VIP. Y si lo vemos desde el punto de vista de la VIP, aunque el crecimiento es menos espectacular que en la vivienda de interés prioritario, en cualquier caso hay una expansión del orden del 20% en los lanzamientos. Esto, para hacerlo bien, lo hicimos entre los 45 municipios en los cuales se modificó el tope, pero la realidad es que una vez se modifica el tope de la BIC y de la VIP, hay un nuevo espíritu de lanzamiento de proyectos que luego se convertirá en iniciaciones y a la postre se convertirá en ventas. Lo tercero, los proyectos de alto impacto. Nosotros identificamos 121 proyectos donde se habilitaron más de 7.500 hectáreas de suelo con una potencial de desarrollo de muchísimas viviendas, de más de 800.000. Y el desarrollo exitoso de algunos de esos proyectos es el que permitiría a la postre también aumentar esta escala. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Yo les hablaba de promedios de 60.000. Eso era hasta el 2013. Subimos a un promedio cercano al 100.000 unidades de vivienda. Eso es hasta el 2018. Y ahora estamos con los datos que vemos esperados en el 2020, a pesar de la pandemia, y nuestra proyección con el ritmo de subsidios que estamos entregando, con ese mismo gradiente, con ese mismo ratio de subsidios a ventas, nuestra proyección es que nosotros vamos a vender año tras año, incluyendo este desafiante 2020, más de 120.000 unidades de vivienda. Recuerdo yo, el año pasado, cuando vendimos 122.000, nos encontrábamos en júbilo, porque era el mejor año de la historia de Colombia en ventas de vivienda de interés social. Y lo que más me sorprende a mí es que con todas las complejidades que ha traído el 2020 consigo, en este año tan duro, el más desafiante de nuestra generación, vamos a tener un resultado también por encima de las 120.000 unidades. Esa escala de 90 a 95.000, que ya era un gran salto respecto al 2012-2013, quedó atrás. La nueva escala de este sector es del orden de los 120.000 unidades para arriba. Ese es nuestro nuevo normal. Antes, para nosotros, cualquier cifra por encima de 100.000 era extraordinariamente buena. Ahora lo es solamente una cifra por encima de 120.000. Tenemos una nueva escala de producción y eso es lo que nos va a permitir que hoy ya llevemos 240.000 unidades vendidas. Vamos en algo así como la mitad del gobierno, pero con la aceleración que vemos asociada a la disposición de estos nuevos subsidios, no solamente llegaremos al 500.000, sino que por poco lo vamos a rebasar de aquí al 2022. Tercero, un tercer legado de este gobierno es que el sector, de este sector durante este gobierno, es que las edificaciones serán las grandes protagonistas de la recuperación económica. En un momento tan difícil desde el punto de vista del ciclo, el sector más importante, el elemento capital, el elemento central de la estrategia de recuperación económica estará en gran medida asociado al rumbo del sector edificador. Este es un sector que sacará la cara no solamente para recuperarse ante los retos que asume por cuenta del COVID, sino que también irrigará una serie de externalidades positivas desde el punto de vista de la democratización, del valor agregado y del empleo, que nos permitirán que muchos otros sectores en toda la geografía nacional logren rápidamente recuperar su ritmo productivo. Nuestro reto, nos tenemos que enfrentar a un sector donde el PIB edificador cayó más del 30%, se destruyeron más de 400.000 empleos, las ventas habían caído más de un 61%, en abril y en mayo se profundizó y lleva cercano al 70%. Nosotros, ¿qué hicimos para que se cumpliera este tercer legado, que es volver a este sector la punta de lanza de la estrategia de recuperación? 3 instrumentos. El primero de ellos,
una serie de medidas para el inicio rápido, muy rápido de actividades en el marco del aislamiento preventivo. Segundo, nuestros 200.000 subsidios para la compra de vivienda. Tercero, garantías para los créditos de vivienda BIS y no BIS. Entonces, lo primero, el reinicio rápido de actividades en el sector. Nosotros nos encontramos incluso en el medio de la circular y del decreto que anunciaba el aislamiento preventivo, nos encontramos con un sector que se anticipó y que pudo desplegar de manera muy rápida en la circular 001 nuestros protocolos de bioseguridad. Es sorprendente que después de decretada la primera de las aperturas, 15 días, solamente 15 días después, el 53% de las 2.605 obras ya se habían reactivado. Es una cosa impresionante. El ritmo, la velocidad con la que este sector logró retomar su vida productiva es francamente inspirador y se compara de manera favorable con el resto de sectores de la economía colombiana. Lo segundo, tal vez lo que más ha llamado la atención y ha causado, diría yo, entusiasmo entre los colombianos y la que pienso yo que es una de las noticias económicas del año, los 200.000 subsidios para la compra de vivienda. De esos 200.000, 100.000 son para la compra de vivienda BIS, ya llevamos 15.000 de esos 100.000 y los subsidios para la compra de no BIS comienzan el día de hoy. Hay un trámite normativo que incluye CONFIS, autorización del Banco de la República, incluye CONFES, evidencias futuras, la expedición de un decreto, un trámite que toma cerca de 8 meses, de 8 a 12 meses, logramos cursarlo en tan solo 2 meses y medio, por eso vamos por el 15.000 en la BIS y hoy se activa ese segundo motor, ese segundo instrumento de propulsión que va a ser justamente el subsidio a la no BIS y con estos dos motores lo que vemos es que vamos a acelerar todavía más este ritmo de recuperación. Tercero, garantías. El gobierno ha dispuesto ya había dispuesto 6 líneas de garantías para toda la economía colombiana. Esta sería su séptima línea y es la línea justamente que llega a soportar los créditos de vivienda, más de 3 billones, son más de 50.000 operaciones. Y esto es muy importante porque nos va a permitir, en especial para aquellos que ganan menos de 2 salarios mínimos, que la tenencia de ese fiador se dé de manera gratuita. Porque si bien es cierto que buena parte de estas garantías se deben tarificar, también hay una inversión de la nación, no solamente en el capital del FNG, sino también en poder costear a través de una inversión, insisto, de más de 100.000 millones de pesos, la gratuidad de las garantías para las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos y el 70% del costo de las mismas para las que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos. En consecuencia, ¿qué hemos visto? Un sector que se recupera en forma de V. Los sectores se pueden recuperar en forma de L, que es cuando se detiene la caída, se detiene el desplome. Se pueden recuperar en forma de U, cuando después de una caída muy fuerte comienza un proceso lento de recuperación. O se pueden recuperar en forma de V, que es la que más entusiasmo genera y más ilusión genera, porque después de una caída profunda la recuperación se da de manera muy rápida. Cada quien ve que interpretan los gráficos, pero yo veo claramente allí una recuperación del sector en forma de V. Haber logrado desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de empleados, pero también desde el punto de vista de iniciaciones, niveles previos a la pandemia, en algunos casos superiores, significa que este sector mostró la más rápida de las dinámicas de recuperación y ese constituye, por lo tanto, otro de sus legados. Cuarto de los legados, este es un gobierno que incorporó el déficit cualitativo a la política de vivienda. En el pasado se había hecho un ejercicio de conexiones intradomiciliarias, algunos mejoramientos de manera dispersa, pero nosotros tomamos 3 rutas, 3 instrumentos. Primero, lanzamos Casa Digna, Vida Digna. Segundo, queremos profundizar el programa de conexiones intradomiciliarias. Y tercero, el elemento central de la política de vivienda, y aquí está conmigo la doctora Zaira Zamur, directora de vivienda rural. El elemento central de la política de vivienda rural no es la creación de nuevas unidades tanto como el mejoramiento de las existentes. El gran reto de la ruralidad no es cuantitativo, sino cualitativo. Y tener una política de vivienda rural con énfasis en lo cualitativo, junto a las conexiones intradomiciliarias, junto a Casa Digna, Vida Digna, van a permitir que uno de los legados de este gobierno sea traer justamente el mejoramiento de vivienda como uno de los instrumentos que no pueden faltar en un gobierno que quiera avanzar en el sector vivienda.
Casa Digna, Vida Digna, tenemos más de 300.000 beneficiarios. Yo no me siento conforme con estas cifras, porque si bien es cierto que muchos de ellos han sido beneficiarios a través de mejoramiento de entorno y de titulación, las cifras en mejoramiento de vivienda dentro de la casa es del orden de 72.000 apenas. Yo quiero que esa cifra suba por lo menos unos 200.000. En eso trabajamos con DPS, con Agricultura, y digamos que va a haber un reenfoque de recursos de aquí al 2022 para que la inmensa mayoría de las intervenciones ya no estén en entorno y en titulación, sino que se centren justamente en el mejoramiento de la vivienda. Lo segundo, conexiones intradomiciliarias. Aquí tenemos que avanzar. Queremos hacer 10.000, llevamos apenas 3.500. Con este ritmo que llevamos hasta el momento no lo cumpliremos. La meta, junto con el Viceministerio de Agua, es duplicar el ritmo de conexiones intradomiciliarias, de suerte que podamos crecer por lo menos un 25% respecto a lo que se presentó en el cuatrenio inmediatamente anterior. Las conexiones intradomiciliarias tienen la increíble virtud de mover dos indicadores de pobreza multidimensional. Entonces, no solamente son muy buenas desde el punto de vista contracíclico, sino que también no solo mejoran el bienestar de las familias, sino que ayudan también a sacarlas de la pobreza, dándole soluciones en materia de agua. Y finalmente, la vivienda rural tendremos de aquí al 2022 por lo menos 11.000 hogares con intervenciones de mejoramiento que entra a complementar esas estadísticas de Casa Digna, Vida Digna, y que van a hacer que ese déficit cualitativo se reduzca. Nuestra meta, terminando el gobierno, lo que yo considero que será el legado, es que tendremos 600.000 hogares beneficiados con Casa Digna, Vida Digna, las 10.000 conexiones intradomiciliarias y 11.000 mejoramientos en la ruralidad. Quinto y último de los legados, un crecimiento, un gobierno que le apuesta a que haya un crecimiento urbano ordenado. Cuando nosotros llevamos el 85% de los POT, teníamos apenas 85 POTs, actualizados entre el 14 y el 18. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención, aunque en todo el país se usa el mecanismo del predial, digamos que el siguiente de los instrumentos de captura de valor del suelo, que no es que sea muy elaborado, es el de valorización y plusvalía, solamente está usando en el 5% de los municipios de Colombia. Es decir, el 95% de los municipios de Colombia utilizaban un único instrumento de captura de valor del suelo, que era el predial, y ni siquiera la valorización y la plusvalía, que han sido tan probados en una economía como la nuestra, eran adaptados por los alcaldes a lo largo y ancho del territorio nacional. Nosotros activamos 3 instrumentos. Lo primero, incentivamos el uso de estos nuevos mecanismos, que no solamente se utilice valorización predial, sino que también se puedan utilizar otro tipo de instrumentos como los TIF. Lo segundo, facilitamos la actualización del POT. La actualización del POT quisimos simplificarla. Y lo tercero, nosotros quisimos profundizar nuestra estrategia de equipamiento social. ¿Qué es lo que cabe esperar desde el punto de vista de los instrumentos? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para que el derecho real de superficie se pueda utilizar en todo Colombia, para que haya aprovechamiento económico del espacio público. Ya tenemos la primera estructuración de algunos de estos Tax Incremental Financing que permiten vender bonos sobre el futuro del recaudo del predial, que van a ser muy interesantes para financiar obras muy grandes, sobre todo en los municipios de más de 100.000 habitantes. Estamos avanzando en la actualización del catastro multipropósito, y en la ley de vivienda tenemos algunos artículos que van a ayudar a fortalecer este proceso. Segundo, sacamos esta misma semana un proceso de actualización de los POT. Un proceso de actualización de los POT que lo simplifica, un proceso que reduce esos tiempos, pero algo muy importante, no lo reduce a costa de la participación ciudadana. Por el contrario, en cada una de las etapas de actualización del POT hay un espacio para que la ciudadanía pueda participar. Lo que hacemos es tratar de ponerle plazos a algunos procesos que no lo tenían, y lo segundo, eliminar duplicidades en periodos que son de estudios, periodos que son de diagnóstico, consolidarlos en uno solo, y a través de eso reducir a por lo menos la mitad los meses que toma la actualización de un plan de ordenamiento territorial. Vamos a acompañar a 122 municipios en este proceso. Y por último, nosotros estamos empeñados en seguir avanzando en equipamiento social. Ya lo decía yo, ese legado que venía además del ministro Camilo Sánchez, y por eso tenemos inversiones a través de todos los instrumentos de equipamiento social en los que tradicionalmente este ministerio se ha enfocado. ¿Qué queremos nosotros saliendo del gobierno que sea un legado de este sector? Que tengamos 35 POTs actualizados durante este gobierno y 107 POTs actualizados durante este gobierno, y que ya no sean solamente el 5% de los municipios los que utilicen estos instrumentos novedosos más allá del predial, sino que lleguemos a por lo menos un 10%. Para terminar, con esto concluyo.
¿Cuál creo yo que será entonces, sintetizando lo que les he planteado durante los últimos 30 minutos, el legado de este sector? ¿Cómo quisiera yo, y esta no es una presentación de despedida, todavía nos queda mucho por hacer, pero cómo quisiera yo que este sector recordara lo que construimos durante estos, ya van 2 años, durante estos 4 años de aquí al 2022, así como hemos ido avanzando y construyendo paso a paso en cada una de las administraciones una política de vivienda consolidada. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que quien asuma esta cartera el 7 de agosto del 2022 se encuentre, aparte de todo lo que ya se ha construido. Queremos que quien llegue aquí el 7 de agosto del 2022 pueda descansar sobre este legado. El primero, un gobierno que fue capaz de sacar 200.000 subsidios y 50.000 garantías en tan solo 2 años. No solamente el número es impresionante, sino que el periodo es muy corto. Un gobierno que tiene la capacidad de entregar 200.000 subsidios en tan solo 2 años es un gobierno que hace la apuesta más ambiciosa en términos del ritmo de asignación que haya tenido este país en toda su historia. Segundo, un gobierno que multiplique por 4, que incremente un 400% el ritmo de asignación de Mi Casa Ya. Mi Casa Ya venía muy bien y respecto a lo que lo recibimos, queremos entregar unos subsidios que sean 4 veces más grande lo que nosotros encontramos el 6 de agosto del 2018. La semana pasada entregamos más de 250 subsidios diarios. Yo recuerdo que cuando este país pasaba de 50 subsidios diarios, nos encontrábamos en júbilo. Era un momento de expansión. La semana pasada, estamos saliendo todavía de esta crisis del COVID, entregamos más de 250 en un día, durante toda la semana. Con eso, con ese ritmo que ya logramos, que podemos absorber, que ya mostramos que podemos absorber en esta economía, vamos a multiplicar por 4. Y eso nos va a permitir vender más de medio millón de unidades. Segundo legado. Tercer legado, nosotros vamos a entregarle el 70% de los subsidios a las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y vamos a seguir avanzando en la concurrencia para pasar de esos 13.000 que nos pusimos como meta. Muy seguramente rebasaremos los 15.000. Cuarto legado, la política de vivienda que incluye el componente cualitativo llegó para quedarse. Es impensable que los nuevos ministerios no sigan de aquí al 2030 concentrándose en la política cualitativa. ¿Por qué? Porque cuando el déficit cuantitativo baja del 10, y se empieza a acercar a niveles por debajo del 5, es muy importante, y lo que se estila en los países en vía de desarrollo es invertirle también mucho al cualitativo. ¿Hacia dónde debemos avanzar? Hacia un déficit cualitativo que nosotros lo queremos dejar por debajo del 10%, pero que debería en los próximos años, camino al 2030, perfilarse con niveles por debajo incluso del 3%. Y finalmente, el quinto de los legados por los que quisiéramos que recordaran estos años de trabajo conjunto es un gobierno en el que se simplificó la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Un gobierno en el que por lo menos 107 municipios le apostaron a actualizar su POT, y todos los demás que empiecen ese trabajo, que empiecen esa carrera, van a encontrar desde lo normativo un proceso que sea más expedito, que sea más sencillo, que sea más transparente y que garantice de manera más activa la participación ciudadana. Esta es una historia que todavía se está construyendo. El ministerio está vivo. Este es un ministerio joven, dinámico, orgánico. Tiene solo 9 años, y lo que necesitamos garantizar de la mano de ustedes es que de aquí a los próximos 9 años tengamos un país que desde el punto de vista habitacional haya superado por completo su desorden, primero, en el desarrollo urbano, uno, su déficit cuantitativo, y tercero, su déficit cualitativo. Muchas gracias a ustedes, porque aunque estos sueños parecen inverosímiles, dado su nivel de ambición, lo que no nos cabe la menor duda es que vamos en el sentido correcto. Mil gracias.